Bien, señores, con motivo de el día 24 de abril de este año, faltando 251 días para terminar el año y coincidencialmente la Iglesia Católica conmemora los santos Fidel, Salomé, Gregorio, y un día que se conmemora la independencia de Irlanda, que se independizó del Reino Unido, fiesta nacional en Israel, 24 de abril, Día de los Ayuntamientos, Día de la Fraternidad Dominicana, y el 24 de abril se cumplen 59 años de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril del 65. Solamente en este programa hablaremos de abril del 65, los antecedentes y los efectos ulteriores, que duran hasta hoy, 59 años. De modo que nadie mejor que la persona que más ha escrito sobre el tema en República Dominicana y que mejores actores o testigos ha podido entrevistar, lo es Víctor Manuel Grimaldi Céspedes. Además de que Víctor y quien les habla, teníamos en esa fecha del 65 más, por lo menos yo tenía más de 20 años, tenía 25, Víctor no lo había cumplido. No había cumplido 20 años. 15 años de edad. 15 años. Pero tenía conciencia política. De modo que nadie mejor que Víctor, que luego se dedicó a investigar todo el evento en que nosotros vamos a tratar de llevarle a las nuevas generaciones una versión fidedigna, que justamente Víctor es que va a trazar la pauta. Él sabe perfectamente cuáles fueron las causas que ocurrieron. Personalmente tengo mi versión, pero esta no es una exposición nuestra. Yo tengo mi versión del origen de la revolución, tengo la versión del estallido y tengo la versión de los diferentes caminos que tomaron la revolución después del 24. Es decir, que no es lo mismo un 24 que Peña Gómez hace una alocución, no es lo mismo un 25 y 26 de un pueblo que busca la reposición de la constitucionalidad, y no es lo mismo un 28 que desembarcan tropas norteamericanas con sus razones y sus motivos. Vamos pues a darle a Víctor Grimaldi. Primero, que nos cuente sobre el 24 de abril, cuáles son los antecedentes que precedieron esa fecha. ¿Qué estaba ocurriendo en el país y por qué ocurrió ese evento? Víctor, gracias. Adelante. Gracias, doctor Jacín. Gracias, amables televidentes, por prestarle atención a esta conversación que tendremos con ustedes y con el doctor Julio Jacín con motivo de este nuevo aniversario de aquellos acontecimientos del año 1965. Yo he sostenido
escribí un artículo hace poco, he escrito varias veces, que lo que sucedió a partir del 24 de abril del año 1965, que fue un levantamiento militar organizado, porque fue organizado, con la participación de militares y de civiles, gente que no era militar, es el acontecimiento más importante del siglo XX. Pero además, Ve a comer ahora tú. he escrito, y en una gran asamblea que se celebró en el año 2008 en los salones de la Asamblea Nacional, que es donde los senadores y los diputados de la República se reúnen, en ese gran salón, cuando el licenciado Julio César Valentín era el presidente de la Cámara de Diputados, sostuve ahí que el verdadero día de la libertad, y que así debemos celebrarlo, es el 24 de abril del año 1965. ¿Por qué sostengo ese criterio? Se ha llamado desde el año 1962 al 30 de mayo de 1961, a esa fecha se le ha llamado, desde el año 1962, el Día de la Libertad. Pero en realidad, el 30 de mayo y el día que le siguió, el 31 de mayo de 1961, y los días siguientes de junio y de julio, no fueron días de libertad, fueron días de lucha realmente. Y la plena libertad, dentro del concepto del Estado de Derecho y de libertades y respeto a cada ciudadano, a cada ciudadana, eso ocurrió en el gobierno de 7 meses del profesor Juan Bosch, que fue electo el 20 de diciembre de 1962. Esto fue malogrado, este proceso de libertades, por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Y el levantamiento militar y civil que comienza el 24 de abril de 1965, ese día, el 24 de abril, es el día de recuperación del espíritu de la libertad, es el verdadero día de la libertad, porque en ese momento el pueblo dominicano en todo el país festejó esa tarde en que se anunció el levantamiento militar y en los días siguientes, el espíritu de la libertad. Por eso, esa fecha, 24 de abril, que siempre ha sido destacada, pero no se le ha dado la importancia que se le ha dado al 30 de mayo de 1961. El 30 de mayo de 1961 se produjo un acto heroico, indudablemente. Y ese día, en la noche, fue eliminado Rafael Leónidas Trujillo Molina, que controló el poder durante 31 años en la República Dominicana. Pero la mayoría de los involucrados directamente en este episodio terminaron como mártires, en realidad. Y es después que el pueblo dominicano termina de asumir verdaderamente lo que significa el ejercicio de sus derechos y de sus libertades en ese proceso que se vive a plenitud en el gobierno del profesor Juan Bosch, que se inaugura el 27 de febrero y concluye con el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1966. El 24 de abril de 1965, después de la dictadura del triunvirato, el pueblo dominicano asume la lucha por la libertad, y por eso el 24 de abril es el verdadero Día de la Libertad. Sin el 24 de abril, hoy no estuviéramos en la República Dominicana disfrutando de todas las libertades, derechos sociales que se han adquirido y todo este sistema democrático
que existe en la República Dominicana, con sus virtudes y con sus defectos, como todo en la vida. Porque lo que ocurrió el 30 de mayo de 1961, que fue muy importante, fue después asumido y manipulado por un sector de la sociedad dominicana que pretendió, a través de la utilización del magnicidio, de la eliminación, del ajusticiamiento de Trujillo y el desplazamiento de su régimen, pretendió imponerse y establecer otro tipo de dominio durante 30 años más por lo menos. Sin embargo, lo que evita que eso suceda finalmente, porque el golpe de Estado contra Juan Bosch y sus consecuencias inmediatas fueron el ejercicio y usufructo del poder por ese sector. Ese sector pretendió dominar la economía, la sociedad, las libertades y todos. Instaló una dictadura en la República Dominicana y pretendió manejar de una manera oligárquica la sociedad dominicana por decenios, pero no pudo, gracias a la organización del movimiento que desplazó a ese régimen golpista del triunvirato, que fue desplazado el 24 de abril del año 1965. Esa es mi tesis, doctor Julio Jacín, y a partir de ahí sí podemos entrar en acontecimientos muy específicos, en hechos que se fueron sucediendo. A partir del 24 de abril tenemos imágenes, fotografías, podemos hablar de los antecedentes y de todo lo que usted quiera preguntar. Yo creo que Víctor Grimaldi tiene suficientes publicaciones y muchas por hacer, porque cada día se nutre y lo nutren más con material gráfico. Pero hoy 24 de abril nos gustaría, así como él tiene una tesis hoy interesantísima, que podemos o no compartir, y es que el tema y se inicia con la elección de Bosch, el golpe de Bosch y el intento de reposición de Bosch. Y el origen del problema, que clases poderosas dominicanas, diferentes, y que en cierta forma convivieron con Trujillo, pero no fueron parte del régimen, trataron de imponer otro régimen saliendo de Bosch porque sus candidatos no resultaron ganadores en las primeras elecciones. Eso fue intervenido o suspendido por un elemento político con que nadie contaba, y es Estados Unidos. Cuando Estados Unidos estudia el movimiento y ve dos elementos: división de las Fuerzas Armadas y presencia de comandos que no son de su confianza, pensaron que pudo haber sido un nuevo frente revolucionario similar al de Cuba. Y eso fue lo que, a juicio nuestro, conllevó a la intervención, independientemente de las causas originales del golpe y de lo que se pueda decir. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en el evento desde el mismo 24 hasta donde Víctor entienda que debe extenderse el espacio correspondiente a el 24 de abril hasta la toma de posesión de Héctor García Godoy. Con motivo de este 24 de abril, que advierto que este espacio
Se verá también en días subsiguientes al 24, en interés de que algunas personas, por las diferentes vías, puedan pues ver la versión de un testigo que tuvo además la oportunidad de conversar con actores y escribir varios libros sobre la revolución. Vamos a dejar que Víctor nos hable del 24 de abril o de los días previos al 24 hasta la toma de posesión de un gobierno provisional presidido por el doctor Héctor García Godoy. Y yo voy a ir hablando y voy a ir presentando imágenes, doctor. Tengo aquí en mis manos un libro de este señor que está aquí. Este mismo. Ese militar. Usted lo conoció, doctor, ¿verdad? Yo conocí a Bruce Palmer. Ese mismo es. Ser el comandante durante los 2 primeros meses de la revolución. No, durante todo el año 65 hasta No, fin. lo que pasa es que luego él cedió al brasileño Panasco Albín para poder disimular un poco la intervención de Estados Unidos unilateral, creó las Fuerzas Interamericanas de Paz. Por eso es que Bruce Palmer está más, porque un año no estuvo, aquí no estuvo la intervención un año, fue menos. Adelante. Fue un poco más de un año, doctor, pero ahorita vamos a ver los detalles. ¿No qué? Pero vamos a volver con Bruce no Palmer viene. aquí. Mire, doctor, este es un libro escrito por Bruce Palmer, que fue el comandante de las tropas americanas. Esa foto es del año 1965. Estamos hablando de las tropas americanas que llegaron 4 días después, el 28 de abril de 1965. Y aquí está el general Bruce Palmer ya retirado. Ese es el general Bruce Palmer. Cuando intervino aquí, encabezando las fuerzas militares de los Estados Unidos, ya en el mes de mayo él era el comandante, porque al principio había varios altos oficiales, pero todavía no había un comandante. Ya a principios de mayo ya él era el comandante efectivo. ¿Dónde está él en este momento? Porque siempre hay que volver atrás en la historia. Fíjense ese letrero que está al lado de la foto de él, o él está al lado del letrero, porque la foto es un conjunto. Y aquí a la derecha, entonces, ustedes ven ese mismo letrero. Y ven ahí, todo esto que se ve aquí son unas barricadas de sacos de arena. Y después jeeps y un vehículo ya grande de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Usted sabe dónde se tomó esa fotografía, doctor? Que no pertenece al libro de él, yo la pongo ahí, pero es de otro libro, que se llama Los Estados Unidos y Trujillo. Esta foto es de ese otro libro. Pero donde está Palmer es de este libro, un libro que él escribió, que se llama Intervención en el Caribe, la crisis dominicana de 1965, General Bruce Palmer Jr. Su papá fue también militar. Bueno, esta era, doctor, una residencia que desapareció, que la tumbaron después. Ahí vivía el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Esta foto de Trujillo junto al general Francisco Franco, que gobernó España desde el 1939 hasta 1975, fue tomada 11 años antes de que estallara la revolución. Aquí atrás está un hermano de Trujillo, Pedro Trujillo. Aquí está el general Fernando Sánchez, nieto de Francisco de Rosario Sánchez, Patricio. Aquí está
el general Arturo Espaillat. Y aquí está un personaje muy famoso de la era de Trujillo que se llama Anselmo Paulino, vestido de militar, pero él no era militar. Pero Trujillo le permitía, se lo autorizó por decreto que vestiera de militar, tenía el título honorífico de general. Pues esta era la residencia de ese personaje, Trujillo, y ahí estaba Bruce Palmer, porque ahí, en ese lugar, en la calle César Nicolás Penson, que está al lado de donde estuvo durante mucho tiempo, hasta hace pocos años, la Embajada de los Estados Unidos, fue que estuvo el cuartel general de las tropas militares de los Estados Unidos, Ejército, Marines, la Marina y la Fuerza Aérea, de los miles de soldados norteamericanos. Ellos controlaban realmente ahí como base de operaciones toda la cuadra que hoy es la Plaza de la Cultura. Eso era el recinto de las tropas militares del comando principal, porque tenían campamentos también en muchos otros lugares de la ciudad. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo tuvieron uno. No quiero alterar el orden que tienes en tu cabeza, pero quiero enriquecer un poquito el tema. El 28, lo primero que nos sorprendió fue un operativo en que en el Hotel Embajador, una oficina de los Estados Unidos pidió a los norteamericanos residentes aquí que deseaban ser evacuados en el campo de polo que existía donde están los edificios en el Hotel Embajador, se recibían los norteamericanos que residían aquí. Mire, en doctor, un helicóptero. Escúcheme que lo interrumpa. Mire el Hotel Embajador aquí en esta foto. En un hotel. Este es el campo de polo al que usted se refiere. Porque ahí se realizó una vez un desfile de las tropas americanas, estas son americanas, junto con embajadores de los países que contribuyeron a la Fuerza Interamericana. Okay. Ese es el embajador. Esas personas que iban a ese lugar donde señala Víctor, eran volados hacia un boxer que estaba en las afueras, frente a lo que hoy es la feria. Allá estaba, entonces los helicópteros evacuaban a los americanos y los llevaban ahí. Ese fue un operativo. Al principio de la revolución. Todo es al principio. Concomitantemente, está ocurriendo que en San Isidro se inicia un desembarco por vía aérea de tropas norteamericanas. Y por lo que hoy es Jaina, donde se conoce como Manresa, la gran cantidad de soldados y la unidad de tanques desembarcan en ese lugar. Y ocurre lo siguiente: los tanques se detienen en lo que hoy antiguamente era la casa de don Virgilio Álvarez Pina, y hoy hay un club. Ahí es la unidad de tanque que la dirigió una persona que nosotros logramos entrevistar ahora, hace 2 años o 3, aquí está vivo el director de eso. Y la unidad terrestre y aérea se alojan en lo que hoy es el Hotel Jaragua, pero en el frente de la Avenida Independencia. Ahí se inicia el primer cuartel general de Bruce Palmer. Inclusive contrata personal dominicano que le sirven para hacer su oficina. Entre ellas, recuerdo perfectamente a la hermana de Donald Reed. Annie Reed fue la secretaria de Bruce Palmer en ese lugar. En ese lugar también, cuando se llega a un acuerdo y las fuerzas interamericanas, se embarca en un helicóptero el coronel Camaño,
que es conducido al aeropuerto de las Américas por un acuerdo y una aceptación de él. De manera que teníamos los tanques en la autopista de 30 de mayo, teníamos el Hotel Jaragua y al lado de la Embajada de los Estados Unidos estaba el principal cuartel de Bruce Palmer, que fue el que mostró en la antigua casa de Trujillo. Hoy es la Plaza de la Cultura, donde está la Biblioteca Nacional y donde está detrás el Museo del Hombre. En ese lugar... Exactamente, precisamente, donde está aquí el general Bruce Palmer, y se ve también al lado, en esta otra fotografía, la casa. Ahí estaba la casa de Trujillo y ahora está la Biblioteca Nacional República Dominicana. No, Pedro Enrique Sureña está en ese lugar. Bueno, doctor, todo esto porque Palmer, en este libro, el general Palmer, habla de los orígenes de la Revolución del 65. Y él comienza diciendo que los orígenes de la Revolución del 24 de abril del 65 están relacionados con los primeros años del siglo XX, de los 1900, cuando los Estados Unidos, una y otra vez, intervinieron en la región del Caribe para proteger sus intereses nacionales, doctor, los intereses nacionales de los Estados Unidos, sus objetivos estratégicos y políticos y económicos. Y que eso sucedió, según dice el general Palmer, después que España abandonó finalmente lo que le quedaba en la región con motivo de la guerra entre los Estados Unidos y España en el 1898. Ahí no da la fecha del 98, pero a eso se refiere. Después habla del Canal de Panamá, lo que pasó en la Segunda Guerra, las intervenciones en los años 20, lo que pasó en los años 30, en fin, que este militar que comandó las tropas norteamericanas aquí tenía una concepción, un criterio, un conocimiento de la historia, lo que indica que los Estados Unidos de América, cuando intervinieron a partir del 28 de abril para evitar que fuera restituido el gobierno constitucional, ellos y sus militares, naturalmente, tenían muy claro qué era lo que estaban haciendo en la República Dominicana. Víctor. Cerca de aquí estaba Cuba, había comenzado un proceso revolucionario en 1959, pero los Estados Unidos también estaban en competencia con la rivalidad del bloque socialista que encabezaba la Unión Soviética, la famosa Guerra Fría que había comenzado después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. De manera pues que la revolución de 1965, el estallido militar y civil del 24 de abril, es en el marco de una situación geopolítica mundial, de una situación muy concreta con raíces históricas que se produce, y es un acontecimiento que conmueve no solo a la República Dominicana, sino a América Latina y al mundo. Y por eso los Estados Unidos, defendiendo sus intereses, intervienen para evitar que se restablezca el gobierno constitucional. Bien. Con el pretexto de que, como dijo el doctor Jacín, había gente que no controlaban. Pero fue simplemente un pretexto porque se trató de un esfuerzo de civiles y militares dominicanos por restablecer el sistema democrático. Bien. Yo creo que debieron haber hecho lo que están haciendo ahora en Ucrania, o sea, defender la parte democrática del proceso. Los verdaderos demócratas eran los constitucionalistas. Eso es indiscutible. Y no era una revolución comunista, ese fue un pretexto. Quiero
quiero decirte algo. Debieron apoyar a Juan Bosch y a los constitucionalistas, ¿verdad? Bueno, lo que debió... ¿Usted no cree que eso fue lo que debieron haber hecho en los Estados Unidos? Lo que pudo haber sido y no fue. El hecho es que esta foto que tú has traído es una foto que tiene el acto de cierre, de finalización de la presencia de tropas y se hizo un desfile. No, eso fue en enero del 66, cuando cambiaron el comandante brasileño, Panasco Alvim, por el otro que vino. Lo que quiero decir es lo siguiente, en esta fotografía puedo identificar a Hugo Panasco Alvim, que así se llama el comandante brasileño. El primero. Está José Antonio Mora, del de secretario la OEA. general de la OEA. Está el pato macho del mangoneo, Elworth Bunker. Pero te tengo algo que trajiste y es esto. Ahí se ve mejor está Bunker. quién es Bunker el y embajador. Mora. Él era el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Y fue el que encabezó a partir del mes de junio de 1965 la comisión negociadora entre el gobierno de Francisco Alberto Camaño Deñó y los Estados Unidos. Porque con el gobierno de Reconstrucción Nacional, que era un gobierno ficticio que encabezaba Antonio Inver Barrera, no hubo ninguna negociación. El gobierno del presidente Camaño, con quien negoció realmente, fue con los Estados Unidos para buscarle ya una salida diplomática, negociada, a la intervención para que las tropas ya se retiraran y el país volviera de nuevo al curso de los procesos políticos. Cuando Estados Unidos convence a la OEA de que debió ser una fuerza interamericana, se llamaba la FIP, Fuerza Interamericana de Paz, nombran a un comandante brasileño que aquí lo puedes ver porque lo recordamos porque tenía un sobrepeso, era un señor gordo siendo general. Y ahí tú tienes a Hugo Panasco Alvim con el representante de la Organización de Estados Americanos. Bien, tenemos que, como señalábamos, cada día pues surgen más informaciones y Víctor pues tiene un libro que parece que lo tiene cautivado, que es un libro de la autoría de Bruce Palmer. De Bruce Palmer nosotros tenemos algunos recuerdos que nos dieron dos muchachas, en esa época muchachas, que trabajaron para él como secretarias. Una de ellas se casó con un ayudante de Bruce Palmer y de broma él le dijo, pero ¿por qué tú te enamoraste de mi ayudante y no de mí? Y entonces ella le contestó, general, esa es una broma, lo hago porque me enamoré de él. Murió recientemente aquí en República Dominicana el militar, que tenía un hermano, Víctor, militar, que era el que estaba apostado en el techo de los molinos dominicanos, un hermano de él. Te dejamos continuar con tu exposición después de esa... Sí, vamos a la cronología, doctor. La revolución, el levantamiento cívico y militar se inicia el 24 de abril. Usted contó algunas anécdotas de lo que pasó, la gente, sobre todo americanos, ciudadanos americanos que se refugiaron en el Hotel Embajador, lo trasladaban al portaaviones Boxer en las afueras por helicópteros. Un tema que no quiero que pase, si vamos a lo cronológico, fue que inmediatamente se instalaron los cuarteles, se estableció un corredor. Sí, vamos a eso ahora. Entonces, el 25 ya se ha juramentado como presidente de la República provisional el presidente de la Cámara de Diputados, que era Rafael Molina Ureña. Pero la parte de las Fuerzas Armadas que estaba en San Isidro bombardeó el Palacio Nacional. ¿Pero por qué? Bueno, porque hubo un intento de crear una junta militar
entre los soldados constitucionalistas y el grupo de San Isidro que se resistía a que Juan Bosch fuera de nuevo reinstalado. Entonces había una diferencia, Víctor, de criterio. Unos querían una junta militar para elegir un gobierno que haga unas elecciones y el otro quería la reposición del profesor Bosch. Correcto. Y esa fue la causa de la división. Correcto, pero déjeme darle una información que me la dio el presidente Joaquín Balaguer. Yo le pregunté al presidente Joaquín Balaguer una vez en su casa, en una conversación, porque él estaba desde el mes de marzo del año 1962 viviendo fuera, no lo dejaban entrar al país. Y Juan Bosch también. Juan Bosch fue exiliado, sacado del país después del golpe de Estado del 25 de septiembre del 63. Los dos estaban fuera. Y tanto seguidores políticos como militares de Joaquín Balaguer, como civiles y militares de Juan Bosch, se reunían dentro y fuera del país. Pero el movimiento de los constitucionalistas, es decir, de aquellos que simplemente querían que se restableciera la Constitución y el gobierno constitucional elegido el 20 de diciembre de 1962, sostenían que esa era la vía. Pero se reunían ambos sectores. Y yo le pregunté al presidente Balaguer sobre una versión que yo había escuchado de que él había viajado una vez a Puerto Rico, donde estaba Juan Bosch. Joaquín Balaguer estaba residiendo en Nueva York ya en ese momento, antes del estallido. Me dijo que sí, que fue cierto. Juan me invitó. Él le decía, lo llamaba por Juan. Juan me invitó a ir a Puerto Rico. ¿Y usted fue? ¿Y qué sucedió? Bueno, yo viajé a San Juan, me dijo, y fui a donde estaba residiendo Juan. Cuando llegué, estuve esperando un rato. Parece que fue media hora, una hora, porque Juan Bosch tenía muchas cosas. Y cuando se reunió doctor Jacín y amables televidentes con Juan Bosch, que era el presidente que había sido derrocado el 25 de septiembre del 63, ya estamos hablando del año 65. Dice que Juan Bosch le dijo a él, a Joaquín Balaguer, Joaquín, él le decía a Joaquín, tú sabes que yo voy a volver a ser presidente de la República Dominicana y yo quiero que tú ocupes un cargo en el gabinete como ministro. ¿Te había escuchado esa versión, doctor? No, jamás. Pues eso me lo contó el doctor Joaquín Balaguer. No le pregunté más nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero me dijo que eso fue lo que Juan Bosch le propuso. De manera, pues, que ese estallido civil y militar del 24 de abril contó con el apoyo y la simpatía también de los seguidores de Joaquín Balaguer. Entonces, los seguidores militares y otros que no seguían a Balaguer, porque no eran balagueristas tampoco, la mayoría de esos militares, que se oponían a Juan Bosch, de los que se oponían. Entonces se opusieron, vino el bombardeo del Palacio el 25 de septiembre, los combates en el puente, la lucha se fue arreciando, después la intervención del embajador americano, que era William Tapley Bennett, intervención en el sentido de que se reunieron los constitucionalistas con él, incluyendo el presidente provisional Rafael Molina Ureña, que era el presidente de la Cámara de Diputados electo. El coronel Camaño, la discrepancia, el embajador los instigó o les ordenó que debían rendirse. Esa era la posición de William Tapley Bennett. Bueno, se siguió combatiendo, se produjo la intervención a partir del 28 de abril y ya a principios de mayo era una presencia masiva de miles y miles de soldados de los Estados Unidos. Como usted señaló, se estableció un corredor por la ciudad que venía desde la base aérea de San Isidro, pasaba por lo que era la calle Amado García Guerrero, que ahora es 27 de febrero, toda esa zona, y bajaba ya por la zona de la embajada americana, etc.
los combates siguieron porque las Fuerzas Armadas naturalmente se dividieron y hubo una participación activa de los asesores militares a favor de quienes estaban en contra de los constitucionalistas encabezados por Francisco Alberto Camaño Deñón. Hay una figura que se llama Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero todavía en ese momento él no estaba en el país, no había podido ingresar, estaba en Puerto Rico, y él fue el organizador del movimiento constitucionalista. Y también el coronel entonces Miguel Ángel Hernando Ramírez también fue de los organizadores, y muchos otros oficiales. El jefe militar de la conspiración contra el triunvirato para reponer el gobierno fue Hernando Ramírez. Sí, pero Hernando era el que estaba aquí. Sí, pero le pasó algo, que Hernando se enfermó Ramírez de hepatitis. tuvo una hepatitis muy fuerte y tuvo que internarse, entonces ocupó su lugar Camaño. Bueno, la cuestión es que las fuerzas que combatían a los constitucionalistas se fortalecieron con la presencia norteamericana. A mediados de mayo realizaron lo que se llamó la Operación Limpieza en la zona norte de la ciudad, y ahí intervino ya una comisión desde el principio de mayo, una comisión mediadora de la Organización de Estados Americanos, a la cual se integró después, a finales de mayo y en junio ya, ese embajador, Edward Bunker, que era el embajador, que está aquí, Bunker, Edward Bunker, le decían los constitucionalistas, el pato macho del mangoneo, para negociar una salida a la situación. El 15 y el 16 de junio del año 1965, las tropas dirigidas por Palmer, realizaron ataques masivos a las zonas constitucionalistas y tanto civiles como militares resistieron. Siempre se ha dicho que fue para presionar a los constitucionalistas para que negociaran. 2 meses después, ya a finales del mes de agosto, ya las negociaciones se intensificaron, llamémosle así, a ese proceso de negociaciones, y finalmente a principios de septiembre se firmó un acuerdo, pero el acuerdo se firmó con el gobierno constitucional de Camaño, que había sido juramentado a principios del mes de mayo como presidente de la República por el Congreso Nacional reunido, y a sugerencia de quien era hasta ese momento el presidente constitucional de la República, que era Juan Bosch. Juan Bosch dio paso, por sugerencia de él, cedió sus facultades constitucionales a Camaño y fue electo por el Congreso, se reunió en un lugar de Ciudad Nueva con quórum, doctor. Esas son algunas de las, digamos, los detalles así importantes, relevantes que nos vienen ahora. Hay algo que yo quisiera señalar. Cada episodio que narra Víctor conllevaría a una historia que podría señalarse como larga. Por ejemplo, si se toman los gobiernos que surgieron desde el golpe de Estado que se le dio a Donald Reed hasta la instalación de García Godoy, habría que hablar de Molina Ureña, de Francisco Alberto Camaño, de por qué Molina Ureña y no papá Casanova, que era el Senado, del gobierno de Antonio Inver, y todo eso de Bartolomé Benoit en la fuerza. Fueron 5 o 6 gobiernos no constitucionales, o por lo menos que ocurrieron en unos cuantos meses. Eso es una cosa. La otra es, si usted toma la etapa de negociaciones
con la OEA, Estados Unidos, cuáles eran los sectores y quiénes se barajaron aquí para presidentes provisionales. Víctor tiene libros que nos habla de cómo llega García Godoy, hasta se habló de Antonio Guzmán en esa época como provisional. Sí, con relación decir, a cada tema, bueno, lo que quiero insistir es que cada tema... Sí, con relación conlleva... a la legitimidad de la gobernanza, llamémosle así, del país. Es interesante el detalle siguiente. A finales de abril, los militares de San Isidro entonces crean una junta militar encabezada por Pedro Bartolomé Benoit, que usted lo menciona, y esa es la que le pide, digamos, entre comillas, a los Estados Unidos que intervengan. Sobre la base de esa petición es que se produce entonces la llegada de las tropas norteamericanas. Pero en el mes de mayo, ya después de la operación limpieza, 15, 16, 17, 18, 19 de mayo, después de ahí es que fracasa una negociación que se estaba produciendo para poner un gobierno provisional encabezado por don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán había sido el secretario o ministro, en esa época era ministro de Agricultura del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Y fue la llamada Fórmula Guzmán. Pero esa fórmula fracasó porque pretendían imponerle al gobierno de Antonio Guzmán que tenía que sacar a los jóvenes revolucionarios del país llamados comunistas o ponerlos en un campo de concentración. Antonio Guzmán se negó a aceptar esa solución. Mire, doctor, el gobierno de Antonio Inver Barrera, que tenía su sede en la feria, fue un gobierno creado a sugerencia de John Barlow Martin. John Barlow Martin fue el embajador de los Estados Unidos desde el mes de marzo del año 1962 hasta el golpe de Estado contra Juan Bosch. Aquí en el libro de Bruce Palmer, del general Palmer, hay esta fotografía, está esta foto, muy interesante. Vamos a ver si nos ayudan los muchachos. Mírenla aquí, esta. Como usted ve, doctor, aquí está la famosa bolita del mundo de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que hoy es el centro de los héroes. Y fíjese la gente que está aquí en una manifestación de apoyo al gobierno del general Antonio Inver, que era el gobierno de reconstrucción nacional. Eso fue un gobierno instalado a sugerencia de John Barlow Martin para contrarrestar el de Camaño. Pero ahí no hay tanta gente en ese meeting. Si se cuentan, ahí lo que puede haber son 3 o 4 mil personas ahí, en esa zona. Fíjense cómo están los espacios vacíos. Ahí está la avenida George Washington. Esta es la Lincoln y este es el Gran Solar donde después se construyó el Hotel Santo Domingo. Esta es la Lincoln, donde comienza la Lincoln, que sube. Aquí está lo que hoy es el Colegio Loyola, que fue el pabellón de España en la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Aquí está la Iglesia San Rafael, que está ahí todavía. Y aquí está lo que era entonces el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Esto que está aquí. Pues eso era un meeting de apoyo al gobierno de Antonio Inver Barrera, que tenía su sede en la feria. Pero ese gobierno realmente no era un gobierno legítimo, fue un gobierno fabricado. Es que solamente el de Camaño fue el legítimo, la toma de posesión. Bueno, el gobierno de Francisco Alberto Camaño de Ño representaba la constitucionalidad. Y ese fue el éxito. Pero además, los americanos y la OEA nada más negociaron con Camaño, doctor. Fíjese, mire esta foto importante. ¿Tú sabes por qué Inver era popular? Porque fue el que pagaba. El caso del general Antonio Inver es un caso de heroísmo el 30 de mayo, pero ya lo del 65 es otra cosa. Bueno, mire esta foto que es interesante, doctor. Mire quiénes están aquí. Aquí está el general Bruce Palmer.
Y aquí está el general Hugo Panasco Albín, el brasileño que encabezó la Fuerza Interamericana de Paz, porque los Estados Unidos, para legalizar la intervención, consiguieron que 3 o 4 o 5 países de América Latina, entre ellos Brasil, que estaba gobernado por una dictadura militar, que había dado un golpe de Estado en 1964, un gobierno hondureño que mandó unos cuantos soldados, el de El Salvador que mandó unos cuantos soldados, Costa Rica mandó policía, eran 5 o 6 países. Pues él era el comandante de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, que tenía como 1000 soldados de América Latina y miles y miles y miles de Estados Unidos. Entonces este es Bruce Palmer, que comandaba las tropas americanas. Pero aquí está nuestro amigo, en ese momento era comodoro, Ramón Emilio Jiménez Hijo, que fue militar, pero después fue una figura política importante. Fue un tiempo canciller en el gobierno de Antonio Guzmán y después fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, su origen era el régimen de Balaguer y fue un militar formado en la época de Trujillo y después se democratizó y se hizo una figura conocida y hasta hijo popular. de un gran caballero dominicano, de Ramón Emilio Jiménez. El padre de él, Ramón Emilio Jiménez, porque por eso él se llama Ramón Emilio Jiménez Hijo. Bueno, pero aquí está también otra figura militar dominicana, muy famosa Rivera Caminero. Entonces, Francisco Javier Rivera Camineros. Esta otra foto, doctor, que trae el libro del general Bruce Palmer, son soldados brasileños, el 25 de octubre de 1965, detrás de un tanque ligero, dice aquí, capturado por los rebeldes dominicanos, así le decían a los constitucionalistas, rebeldes, doctor, en abril, cuando comenzó la revolución. Esto está debajo de lo que se llama la Puerta de la Misericordia, ahí en Ciudad Nueva, recientemente restaurado. Bien. Porque los soldados brasileños, americanos y otros países ingresaron a la zona constitucionalista después de la firma de los acuerdos del 3 de septiembre, pero al mes, no ingresaron inmediatamente. Bien. Fue sobre todo en el mes de octubre que hicieron el gran despliegue. Perfecto. Esa unidad de tanques generalmente se desplazaba desde el 30 de mayo, la avenida donde está, más o menos donde está el monumento ahora de los héroes, toda la avenida hasta la calle Sánchez y hasta la calle Pablo Hincado, y ahí daban la vuelta los tanques y volvían a su cuartel general. Víctor Grimaldi, no digo el único, pero para mí el primer periodista que se dedicó verdaderamente a la investigación. Tiene también sus condiciones, no digo sus debilidades, pero es muy apegado a la prueba. Sus libros siempre están adornados con fotografías, con testimonios, y yo creo que hemos tenido suficiente información, que nunca será suficiente, porque como decíamos, cada evento conlleva a un libro, no a un capítulo del libro. Quisiéramos ahora que él nos haga una especie de recreación de la época. Cuando Peña Gómez, a través de una emisora, hace un llamado. ¿Quién gobernaba el país? Y Donald Reed Cabral, Ramón Cáceres Troncoso, que habían sustituido a un triunvirato de 3 por un triunvirato de 2, a Ramón Tapio Espinal, a Emilio de los Santos y a Ramón Enrique Tavares, que a su vez habían sustituido al gobierno de Bosch. A partir de ahí, esos personajes, Juan Bosch, ¿dónde estaba durante el gobierno de Donald Reed? ¿Dónde estaba Balaguer durante el gobierno de Donald Reed?
por qué Peña estaba haciendo la locución por radio comercial y de dónde surgen los liderazgos de de Elías Wessing y de Camaño. Esas son interrogantes que a veces nos hacen de dónde salen esos. Y finalmente, ¿qué papel hace la izquierda que le produce a Estados Unidos la necesidad de publicar los 50 comunistas más destacados que estaban dentro del movimiento? Bueno, en cuanto a los militares, Francisco Alberto Camaño Deñó, pro Bosch, constitucionalista, y el general Elías Wessing y Wessing, de las fuerzas rivales de Camaño, son nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de la época de Trujillo, de la oficialidad de la época de Trujillo. Camaño era hijo de Fausto Camaño, uno de los generales de Trujillo, pero el general Elías Wessing fue un soldado que ya era teniente a finales de los años 40, después de la Segunda Guerra, y fue ascendiendo en el escalafón. Por diferencias políticas e ideológicas, bueno, se vieron enfrentados, pero fueron antes amigos. Y el general Wessing terminó siendo político, creó un partido político, fue sacado por las tropas de los Estados Unidos en el mes de septiembre de 1965, vivió en el exilio y después retornó en el gobierno de Balaguer. Esa es otra historia que podemos hablar en otro día, en otra ocasión, la del general Wessing. Pero en cuanto a los dos principales líderes políticos que tenía el país, habían sido exilados los dos y tenían la antipatía de quienes pretendieron quedarse con el poder por decenios después de la muerte de Trujillo. Ese grupo que manejó el Consejo de Estado, un Consejo de Estado que crea el presidente Balaguer en diciembre de 1961, pero que lo saca a él del poder en enero de 1962. Esos personajes que dominaban ese Consejo de Estado, que están después detrás del gobierno que se instala después del golpe de Estado a Juan Bosch. Yo no digo que ellos dieron el golpe de Estado, digo, se produce el golpe de Estado que dan las Fuerzas Armadas. Ya hemos hablado de ese golpe, cómo se produjo. Ellos son los que dominan y tienen sus representantes, crean un triunvirato. Sí, pero perdóname, perdóname. Hay algo que Víctor Grimaldi señaló en el inicio de este programa, y es un intento de una clase que trató de sustituir con otra forma de imposición de poder a Trujillo. Y hay dos figuras que nosotros queremos resaltar, su presencia constante en estos eventos. Conocí a un subdirector de la Dirección General de Cédula Personal de Identidad con nombre de Inver Barrera, Antonio Inver Barrera. Y el día que es muerto Trujillo, su asistente me comunica: don Antonio está en el complot. De ahí en adelante todo el mundo sabe que Antonio Inver perteneció al Consejo de Estado, estuvo detrás del golpe porque acompañó a Bosch al barco, fue quien lo acompañó para sacarlo del país, y luego fue miembro, presidió el gobierno de Concentración Nacional, de Reconstrucción Nacional, el que estaba en la feria. Es decir, Antonio Inver tiene un hilo de continuidad en la vida dominicana, que si usted lo busca está detrás de todos los presidentes que tomaron posesión después del 66. Y la otra persona que estuvo miembro del Consejo de Estado y después presidente de el triunvirato,
el doctor Donald J. Reed Cabral. Hay personajes que representan un sector importante y que no sabemos por qué nunca fueron ni señalados ni motivos de análisis. Bueno, en el caso de Antonio Inver Barreras, Antonio Inver Barreras participó en la ejecución, ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961 y fue el único de los que estuvieron en la avenida, en el atentado, no en el complot, porque hubo otros que estuvieron en el complot que sobrevivieron, pero fue el único que sobrevivió. Y por tal hecho de heroísmo, cuando se crea el primer Consejo de Estado, él sale de la clandestinidad en diciembre de 1961, el atentado a Trujillo fue el 30 de mayo del 61, a él se le incluye en el Consejo de Estado. Y tanto a él como a don Luis Jamé Matío, que participó en el complot pero no estuvo en el atentado a Trujillo, a ellos dos se les dio el título de general del ejército para proteger su personalidad. Fueron parte del Consejo de Estado, pero Antonio Inver preside el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional por una maniobra que realiza el embajador americano John Barlow Martin, que ya no era embajador ante la República Dominicana, pero fue enviado por el presidente de los Estados Unidos. El presidente que ordena la ocupación del país es Lyndon Baines Johnson, que había sido vicepresidente del presidente John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Entonces el presidente Johnson lo manda al país lo envía a principios de mayo para mediar entre los rebeldes, como les llamaban ellos a los constitucionalistas, y los militares que no estaban de acuerdo. De ahí es que surge el gobierno de Antonio Inver, pero ya Francisco Alberto Camaño había sido juramentado como presidente de la República. Entonces Antonio Inver jugó ese papel en esos años, o en esos meses del año 1965, pero realmente él no tenía la autoridad suficiente. Bueno, para uno fue necesario que hiciera eso, para otros una mancha. Quizás si él hubiese desde un primer momento apoyado el levantamiento militar constitucionalista y se pone al frente de la revolución, hubiese sido hasta presidente de la República, porque hubiese ocupado el lugar que ocupó Camaño. Bueno, pero cada quien toma el camino que considera, ese fue el que él adoptó. Usted dice que después Antonio Inver siempre figuró detrás de los presidentes, es cierto, pero pagó un precio muy alto, porque como Antonio Inver estableció ciertos vínculos militares y civiles en la sociedad dominicana, cuando el presidente Joaquín Balaguer, que gana las elecciones del 1 de junio de 1966 y se juramenta al mes siguiente, el 1 de julio de 1966, asume el poder, unos meses después, públicamente, el presidente Joaquín Balaguer le advirtió al general Antonio Inver, y lo mismo hizo quien era en ese momento el ministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general. En esa época no tenían el título de teniente general los ministros de las Fuerzas Armadas, era mayor general, Enrique Pérez y Pérez. Los dos le advirtieron al general Antonio Inver que dejara de estar visitando los cuarteles militares. Parece que el general Antonio Inver no atendió esa sugerencia y el 21 del mes de marzo del año 1967, antes del presidente Balaguer cumplir el primer año en el poder, se produjo un atentado en la ciudad de Santo Domingo al general Antonio Inver, que estuvo a punto de fallecer. Yo lo entrevisté muchos años después,
le pregunté grabando la entrevista y no quiso hablar de eso. Sin embargo, 2 años después, me invitó un día a visitarlo en su despacho en el Palacio Nacional cuando el presidente de la República era Hipólito Mejía. Y le pregunté, don Antonio, finalmente, ¿quiénes fueron los que le produjeron el atentado? Me dijo, fueron la gente de Balaguer, Víctor. Ya ahí me lo dijo todo. ¿De dónde provino ese atentado al general Inver? Bueno, pues el presidente Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, que se había formado políticamente y tenía toda la experiencia de Estado en la época de Trujillo, fue embajador, fue ministro, esa época era secretario de Estado de Educación, secretario de Estado de Educación, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, secretario de Estado, lo que hoy es ministro de la Presidencia, después vicepresidente de la República y finalmente el último presidente de la era de Trujillo, es el que después de pasar por el exilio a mediados de enero de 1962, fue depuesto, fue desplazado de la presidencia del Consejo de Estado. Se asiló en la embajada del Papa, de la Iglesia Católica Romana, lo que se llama la Anunciatura, al lado de su casa, en la Máximo Gómez, esquina de San Nicolás Penson, y en marzo tuvo que irse del país. Y estaba exilado 3 años después cuando se produce la intervención americana. Él regresa el 25 de junio del año 1965 con las tropas aquí. Y oiga, doctor, Antonio Inver Barrera, eso está en la prensa, se oponía a que Balaguer regresara. Después fue muy amigo del doctor Balaguer, se llevaban muy bien, pero se opuso. Pero Balaguer vino, porque a los americanos les convenía que Balaguer viniera, había que buscarle una salida política a la crisis. Pero lo acabo de decir, Inver Barrera y Donald Rie eran las 2 fichas principales de Estados Unidos. Vamos ahorita, vamos que no ahorita con Donald Rie. Bien. Entonces, el otro personaje, Juan Bosch. Juan Bosch se regresó entonces, aquí está la fotografía, cuando regresó, 2 años después, el mismo día en que se produjo el golpe de Estado. Es decir, el golpe de Estado fue el 25 de septiembre de 1963. Ahí vemos a Juan Bosch 2 años después. El 25 de septiembre de 1965. Y ese que está ahí detrás, doctor, ese es el famoso comandante Pichirilo. Pichirilo, que fue uno de los 2 pilotos del barco Granma que llevó a Fidel Castro junto con los combatientes que desembarcaron en Cuba el 2 de diciembre de 1956. Esta foto es 9 años después de que Fidel Castro desembarcara en el Granma. Ese es Pichirilo. Al año siguiente, en agosto del 66, fue asesinado en la calle Isabel la Católica, el comandante Pichirilo. ¿Una hora y cuánto? Aquí está Arlete Fernández, la viuda del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue eliminado por francotiradores americanos el 19 de mayo de 1965. Y aquí están estos soldados americanos y un tanque americano frente a la barra Payán en la calle 30 de marzo. Y ese jeep. Más abajo en esta calle, más abajo, está el edificio que se llamaba de la Caribbean Motor Company. Fue desde ese edificio que le dispararon al esposo de Arlete Fernández, la viuda del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Aquí están, en este jeep, los hombres rana. Pero, doctor, fíjese que ahí hay un soldado americano y pasan los hombres ranas. Ya en ese momento no estaban confrontando
con los soldados americanos. Parece que ya ahí se había negociado la solución política a la crisis, porque en definitiva, doctor Jacín, los soldados dominicanos y el pueblo dominicano que lucharon por la constitucionalidad obligaron al gobierno de los Estados Unidos a sentarse en la mesa de negociaciones, a buscarle una salida política a la crisis política que ocurrió en ese momento. Bien, vamos a hacer una pequeña Y nos pausa. queda todavía Donald Rick, que podemos Sí. hablar en un momento. Bueno, señores, el periodista, diplomático, historiador y muchas otras cosas, Víctor Grimaldi, va a aprovechar el tiempo que nos resta para llevarles, primero, finalizar el papel de Donald Reed, en pocas palabras, y quizás después uno hable de ese grupo de dominicanos que siempre sirvieron a otros intereses, pensando que estaban haciendo lo mejor. Le pasó también a los izquierdistas, que le sirvieron a otros intereses. Vamos pues a dejar a Víctor con sus minutos que les restan. Adelante. Bueno, doctor, el caso de Donald Rick Cabral es la figura política, era un empresario, pero es la figura política de un grupo de ciudadanos de la República Dominicana que forman parte de lo que se llamaba, o se llama todavía, la oligarquía tradicional de la República Dominicana. Y Donald Rick, junto con su primo, con Juan Vicini Cabral, Donald Rick Cabral, Juan Vicini Cabral, fueron de los ideólogos políticos aliados de los Estados Unidos para eliminar a Trujillo. Y documentalmente eso está probado con documentos del gobierno de los Estados Unidos de que tanto Donald Rick como Gianni Vicini participaron en el complot. Ellos estaban el día 30 de mayo en Washington, D.C., cuando ocurrió la ejecución, el ajusticiamiento de Trujillo, pero participaban. El problema de Donald Rick y de la clase social que él representaba es que ellos siempre pretendieron, una vez muerto Trujillo, de controlar el proceso político dominicano y por tanto la sociedad, porque desde el gobierno, desde la administración del Estado, se controla el Estado, todo el aparato del Estado y todas las decisiones que tienen que ver con el desarrollo en definitiva de esa sociedad. Pero se equivocaron porque ellos escogieron el camino del golpismo. Bueno, no dieron el golpe, pero Bien. porque el golpe lo dan los militares. Ok, pero entrar ese en fue el papel. de Donald Y Rick. finalmente él quedó subordinado pero yo en definitiva. quiero Él que eso me- no, muy importante. Él quedó subordinado. Y el mismo Gianni Vicini, desde el punto de vista político, a Joaquín Balaguer, a quienes llamaban muñequitos. Espérese, doctor. A Balaguer lo sacaron del poder diciéndole muñequito de papel. Pero ese muñequito de papel después volvió en el 1966. Y Donald Rick Cabral terminó siendo canciller de él. no, Nosotros podemos. terminó siendo una ficha política Ok, de Joaquín y jefe, Balaguer. O sea, nosotros- Balaguer se fue- impuso Fue finalmente. jefe de organización, pero la historia de Donald, nosotros no podemos usarla, porque yo lo que quiero es Usted me cerrar. preguntó sobre Donald. Bueno, pero ya la tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con el tiempo? El problema es que no quiero cortar esto con Donald, sino No, usted lo relacionó con el principio, con la tesis que yo Doctor, lo sostuve. que quiero es Sí. que usted nos diga si valió la pena el proceso y si lo que hoy estamos viviendo fue positivo. Fue Eso está positivo, por encima de Donald, de Antonio Fue Inver. positivo, doctor. Nosotros tenemos en los últimos 60 años un ejemplo para América Latina de convivencia democrática y de desarrollo
con todas las trabas que podamos tener. Claro, la principal traba es que nosotros no podemos cargar con una población miserable que vive en la miseria y que no encuentra una salida política a su problema, que es Haití. Esa es la gran retranca del desarrollo nacional. Bien. El problema de Haití. Pero nosotros le hemos dado, los dominicanos, a América Latina. Analice y compare un país pequeño como este, cómo ha podido desarrollar un sistema democrático a pesar de las deficiencias. Siguiendo lo que está diciendo. Eso es fruto del 24 de abril de 1965. Siguiendo lo que está diciendo Víctor. Al final de la Revolución de Abril, el doctor Joaquín Balaguer y Juan Bosch van a unas elecciones y obtiene el triunfo el doctor Joaquín. Elecciones que fue Bosch. Balaguer 66, 70, 74, 78 elecciones que gana el PRD, 82, 86, 90, 94, 96, 98, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y dentro de unos días 2024. Ningún otro país pobre de América ha podido desde el 1966 celebrar elecciones que usted puede o no estar de acuerdo con los resultados. Ni pobre ni rico, porque ni Chile, ni Argentina, ni Brasil. La tuvieron, ni Perú, ni Ecuador, ni México. Venezuela. México es el único país que ha tenido estabilidad. Ni Costa Rica, yo creo. Costa Rica también es un país pequeño, pero con todas las vicisitudes y problemas que ha tenido la República Dominicana es un ejemplo. Bien, yo te doy las gracias y eso es una pausa. Yo creo que, como decíamos, cada tema que trataste merece el desarrollo del gobierno. Denle un minuto más, doctor. Sí. Una cosa importante. Yo digo que todo este sistema político, democrático que tenemos, y la mayoría de los partidos mayoritarios, son el fruto de ese proceso y de un personaje que se llama Juan Bosch. El PRM, el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD, todos son hijos de Juan Bosch. Es más, el padre del presidente de la República, José Rafael Abinader, era muy amigo de Juan Bosch. Y el presidente de la República actual me dijo hace un año, 2 años que hablamos por teléfono, que Juan Bosch era un hombre de la casa de los Abinader. Es decir, que era amigo de ellos. Pero más que eso, es lo que tú dijiste al principio. Todas las organizaciones políticas, con excepción del reformismo, son hijos, nietos y bisnietos de Juan Bosch. Todas. Sin desconocer el papel que hizo Joaquín Balaguer también. Bueno, porque Juan Balaguer fue el gran que llevó a cabo la transición en este país. Una transición difícil, pero la logró. Y también hay que reconocer que sus repetidas reelecciones tenían que ver con algo que está pasando ahora, que es la debilidad del contrario. Víctor, gracias y hasta luego. Gracias por la invitación, gracias amables televidentes por prestarnos atención.